Muy buenas para todos los amigos y hermanos que esta vez están sintonizando tu canal Munden TV. Tu hermano en Cristo, Gustavo Landrón, una vez más contigo. Y vamos a tratar un tema bien interesante, un tema que te va a gustar porque es un tema que se ha utilizado mucho en el mundo teológico, en el mundo religioso, en el mundo bíblico, tanto para aquellos que creen como que no creen, para debatir acerca de este tema, que es acerca del sábado. Además de esto, vamos a escuchar a una persona que es muy querida en una parte del mundo religioso, y él va a presentar su punto de vista acerca de este tema. Esta persona vamos a escucharla y luego entonces hablamos directamente cuando usted descubra quién es en el video que vamos a escuchar. Entonces luego veremos si lo que este hermano está diciendo tiene base bíblica, si hay algún engaño en lo que él está diciendo, si hay alguna falla, alguna falta. Y entonces vamos a tratar de descubrir eso con la palabra de Dios. Así es que vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé amor, que nos dé paciencia, que nos dé conocimiento para nosotros presentar la santa palabra de Dios. Y además de eso, que el que está viendo el video pueda ser humilde, sea que esté de acuerdo o no con lo que se está diciendo aquí, para decir, aunque quizás no me agrada tanto la persona que lo está presentando, pero está diciendo algo que es base bíblica. O sea, ser suficientemente maduro para reconocer si lo que se está diciendo tiene base bíblica o no, si el análisis que se está haciendo concuerda con la Biblia y con la realidad de las cosas como son y según se van presentando. Así es que Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, te hemos pedido estas cosas y te pedimos que abra las mentes y los corazones, tanto del que va aquí a presentar como de lo que están escuchando allá. Así es que, hermano, vamos ahora a pasar al hermano y luego regresamos para hacer el comentario en relación con lo que este hermano va a decir, pero con la palabra de Dios también. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchelo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuche esta, escuchen la cita. Y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice, y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre fue a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles, antes de morir Cristo, se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, y le hago un reto públicamente, dame una cita, que después de resucitado los apóstoles se reúnen el domingo para darle culto al Señor. Una sola cita. Con eso usted me calla la boca. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Le respondo a su pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia que los cristianos se reunían el domingo y guardaban el domingo como en el culto del Señor? Se lo voy a mostrar. Y esto es bueno que usted lo sepa. Y no solamente se lo voy a mostrar, le voy a mostrar que Cristo confirmó eso, aplaudió eso. San Juan capítulo 20, versículo, vamos con el 19. En Juan 21 dice que Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la... Ahora, de la Reina Valera... Aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría, viene a mostrar que cuando Cristo resucita, ya no va a haber una cita donde los discípulos de Cristo se reúnan el sábado. No lo hay. Y si estoy diciendo mentira, tápeme la boca, deme la cita y yo me callo la boca. Pero eso no existe. Bien, hermanos, volvemos aquí entonces. Hemos acabado de escuchar el reto que hace el hermano Luis Toro.
Y este video consiste en analizar lo que el hermano acaba de decir. Básicamente este es un video corto, a pesar de que hay mucho material de apoyo para analizar esto. Sin embargo, no va a ser tan difícil porque él está hablando claro. Él está diciendo que los cristianos guardaban el primer día de la semana, porque aparecen citas que mencionan el día de la semana, el primer día de la semana, y que no hay citas que digan que los cristianos gentiles se reunían en el Nuevo Testamento los sábados. Parece un reto difícil, pero no es tan difícil, no es bien fácil. Él pide por lo menos una cita, pidió el hermano, y yo le voy a dar, vamos a darle 3 o 4 citas. Vamos a ver si el tiempo me da, porque no quiero hacer el video muy largo, pero vamos a darle 3 o 4 citas, y no van a ser las citas que comúnmente utilizamos para mostrarle a aquellas personas que están interesadas en saber si se guardaba el sábado después de la resurrección. Vamos a usar algunas citas que no son tan comunes, no es que no se conocen, pero no son tan comunes, y vamos a ver y a confirmar si esto es cierto. Estamos presentando un tema muy conocido por muchas personas. Algunos creen que están seguros de que la Biblia no habla del sábado en el Nuevo Testamento, y otros estamos seguros de que sí habla de eso. Sin embargo, déjame decirte, este es el hermano Luis Toro, es un sacerdote católico, es una persona especialista en torcer las escrituras. O sea, es una persona que te agarra un texto bíblico y te lo tuerce al por mayor y al detalle. La prueba de eso es las citas que hablan del domingo, que la vamos a ver, que por lo menos en el Nuevo Testamento hay aproximadamente unas 8 citas, por lo menos, que hablan de lo que pasó el primer día de la semana, y en ninguna de las citas ustedes se van a sorprender, porque hay citas de esas que él la usa directamente, y vamos a descubrir que aunque mencionan el primer día de la semana, presentan algo acerca del primer día de la semana que te das cuenta que lo que están diciendo no pasó en el primer día de la semana, sino en el segundo día, así como lo oyes, y aunque te sorprenda. Esa parte la vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar del sábado, porque el hermano ha hecho un reto, y en el reto él simplemente está pidiendo que le busquen por lo menos una cita. Él dice, el hermano, una cita. Si me buscan una cita, me callo. Como siempre, el hermano es un genio en torcer, y le gusta mucho ese asunto de estar creando ese ambiente en la iglesia católica donde aparezca un protestante y él discutir algún tema de los que presentan los protestantes, para mostrar supuestamente la superioridad de la iglesia católica y la superioridad de él como apologeta o apologista, ¿verdad?, católico. Sin embargo, déjame decirte algo sencillo. Si tú estudias la palabra de Dios, no importa quién te pongan por delante, ni tienes que desesperarte, ni ponerte loco, ni pensar que hay que ir a discutir con Luis Toro, porque simplemente tú presentas, la verdad se presenta y se analiza. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver algunos textos y analizarlos en frío y tranquilamente, sin intención de ofender, sin intención de discutir. Quizás lo que yo dije ahora mismo acerca de este hermano es algo real. Es una persona que anda por el mundo, anda discutiendo, anda tratando de conseguir gente para demostrarle supuestamente que, bueno, lo tienen algunos católicos, lo digo hablando del campeón, lo presentan como un campeón, pero vamos a descubrir, y especialmente cuando hablemos del domingo, que este hermano está bien confundido y que anda confundiendo. Sin embargo, ahora también lo podemos demostrar. Yo elegí la primera cita que el hermano dice que no hay en el Nuevo Testamento, y dije que son citas, las que voy a usar son citas que no son tan comunes, no se usan tanto, las conocen los hermanos, pero qué sé yo, por qué razón no la presentan nada, pero son citas contundentes. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos 13:42. Mira lo que dice, ponga atención, porque esta parte es bien interesante. Ponga atención, hermano, ponga atención, amigo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjate que el escritor le está haciendo claro, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. ¿Cómo fue? Repito de nuevo el texto. Esta parte es muy importante y muy interesante que tú la escuches. Cuando salieron ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
¿Quiénes fue que le rogaron? Él pone a repetir, en su video él pone a repetir cuando quiere resaltar que era en sábado, que era en domingo, que no era en sábado, que era en domingo, que no era en sábado. Pero fíjate que los gentiles, aquí lo dice, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. ¿Por qué lo repito tanto? Porque quiero que tú entiendas que los gentiles están pidiendo que el siguiente sábado les hable de estas cosas. Aquí tienes tú que hacerte una pregunta. Te voy a dar un par de segundos mientras estoy hablando para que tú razones, a ver por qué yo te estoy dando unos segundos. Tú tienes que razonar en algo. Estoy leyendo en Hechos 13:42. Cuando Pablo sale de la sinagoga, cuando Pablo sale de la iglesia de los judíos, digámosle así, la sinagoga, así era que se llamaba. Afuera de la iglesia, los gentiles le dicen a Pablo que Pablo, acuérdate que iba a ser el campeón de los gentiles, iba a conocer después como eso. Y si el domingo era un día ya que se guardaba como en vez del sábado, ya Pablo le hubiera corregido a los gentiles cuando ellos le dijeron que el siguiente sábado viniera a hablarle de esa cosa. Pablo le hubiera dicho, ¿y por qué hay que esperar hasta el siguiente sábado? Mañana es el día consagrado ya, el nuevo día, el día que se dedica para la predicación del evangelio, es el domingo. Vamos a reunirnos mañana con ustedes y el sábado que viene yo vengo aquí donde los judíos. Pero mañana vamos a trabajar con ustedes. Pero fíjate que Pablo no mencionó eso ni dijo eso tampoco. Dice que los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Si estaban tan desesperados que cuando salió, dice, fíjate que ellos le dicen a Pablo, el siguiente sábado, ven para que nos hable de estas cosas de nuevo, le dicen a Pablo. Y Pablo no le dijo, no, pero mañana es domingo, mañana es el día de ustedes, yo puedo hablarle mañana, porque mañana fue que el Señor resucitó y ese día es consagrado para la adoración. Y como hacen los judíos que adoran en su sinagoga, ustedes y yo vamos a adorar en la iglesia, y cuando nos juntemos en la iglesia, sea que esté en una casa de familia, sea que esté al aire libre, sea que esté en un edificio, como el aposento alto, algo así, yo puedo explicarle. Sea como sea, yo puedo explicarle, pero mañana no hay que esperar al sábado que viene. ¿Para qué? Si eso es judío. Aquí es los sábados para los judíos, pero para ustedes no hay que esperar tanto. Pero fíjate lo que sigue diciendo la Biblia. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjate bien que Pablo le sigue predicando y le sigue hablando a judíos y prosélitos, dos grupos de los que estaban adentro del templo. Pero fíjate que la conversación grande Pablo no salió a hacerla afuera, sino que lo invitaron para el próximo sábado. Y el próximo sábado, mira lo que dice el 44, ahora Hechos 13:44. El siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjate bien que ahora vino toda la ciudad, no vinieron los judíos y los prosélitos, ahora vino todos los gentiles que había, todos los griegos, que dice casi toda la ciudad. Y si vino casi toda la ciudad, vinieron todas esas personas, entonces que de alguna manera, pues, querían escuchar a Pablo. El problema no era del sábado que se estaba hablando. El problema era acerca de Cristo. Pero fíjate que la ciudad entera podía llamar a Pablo y decirle, no, el domingo ven para que no hable de esto. Porque eran gentiles, toda la ciudad era gentil casi mente. Pero no, Pablo esperó a que llegara el sábado. Ahora hay mucha gente que dicen que Pablo fue a la sinagoga de nuevo a hablarle a los gentiles. Eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice que vino toda la ciudad, está diciendo que se reunió toda la ciudad, pero no fue en la sinagoga. Quizás fue cerca de la sinagoga, pero yo te aseguro a ti que fue al aire libre. No fue en un edificio chiquito, porque toda la ciudad es probable que había más de 10,000 personas. Y 10,000 personas en ese tiempo no había muchos lugares donde se podían reunir que quedaran cubiertos bajo techo, por así decirlo. A menos que fuera un anfiteatro de esos que habían, pero estoy seguro que fue al aire libre que Pablo le explicó lo que tenía que explicarle acerca del Mesías, acerca de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta tuya y la pregunta mía debe de ser,
Señor Toro, señor Luis Toro, yo sé que ustedes ya tienen esos versículos arreglados, pero aquí estamos hablándole a la gente que tiene conciencia, a la gente que razona. Si ya el sábado fue cambiado, y esto estoy hablándole a Luis Toro, pero yo sé que hay muchos protestantes también que piensan como Luis Toro, que piensan que el sábado fue cancelado, fue cambiado, y que hay prueba en la Biblia de que el sábado fue cambiado. Eso, tal cosa no existe. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que el día de la creación fue abolido. ¿Qué fue abolido? Los sábados rituales. Eso es otra cosa, y eso es otro tema. Porque hay personas que creen que si dice sábado y que fue abolido, ya tiene que ser sábado semanal. El sábado semanal no puede ser abolido porque el sábado semanal es una señal de que hay un creador. Y si tú lo eliminas, está diciendo que no hay creador. Y si no hay creador, tampoco puede haber salvador, porque el salvador viene porque el creador lo mandó. Por consiguiente, tienes que tener cuidado cuando tú interpretas que no hay. Hay que tener cuidado cuando se interpreta que no hay creador. Porque cuando tú dices que no hay sábado, estás negando al creador. Y básicamente es un problema de la humanidad. Los seres humanos ya son ateos, casi todos. Hasta los cristianos que dicen que aman a Jesús son ateos porque no creen en el creador. Esto es una cosa bien extraña, es un fenómeno raro. Adoran a Jesús supuestamente, al que murió en la cruz, pero no aceptan al rey que hizo el universo, al creador, porque no le guardan su día. Pero aún así, el hermano dice que le busca una cita, una sola cita. Ahí está la primera. Esto es una prueba de que el sábado se guardaba. La razón, hermano, por la que los gentiles pidieron que Pablo les hablara de tema bíblico en sábado, es porque desde la creación Dios le dijo a los seres humanos que tenían 6 días para que trabajen. Desde el primer día de la semana, domingo, hasta el viernes, 6º día, es para que trabajen. Pero a la puesta del sol del viernes comienza el sábado, día consagrado para el Creador. Entonces, los gentiles de ese tiempo lo sabían. Eso es lo que pasa. Por eso ellos sabían que no era bueno hablar desde el domingo. No era bueno reunir, no iba a ser fácil reunir a toda la ciudad desde el domingo hasta el viernes en esos días, porque la mayoría de la gente estaba trabajando. Pero aunque no guardaba todo el mundo el sábado, sabían que era un día que la gente cesaba de trabajar, porque los que adoraban al Dios verdadero guardaban el sábado. Entonces, fíjate bien, primera cita donde inexplicablemente los gentiles le dicen a Pablo que el próximo sábado ven para que nos explique, y saltan el primer día que sigue después del día que Pablo está hablando, que es domingo, y que es una señal clara para el que sea despiertito de reconocer que la razón es porque el domingo no era un día de adoración, no era un día que era reconocido como día del Señor. Eso es algo falso. Es cierto que los cristianos que existen hoy día piensan y enseñan eso, y usan algunos escritos que hay, que escribieron supuestamente los padres de la iglesia, y que escribió fulanito, perencejo y sotanejo, pero fuera de la Biblia. Y aquí es donde viene el poder de nosotros, los que creemos en la palabra de Dios. Nosotros usamos la Biblia y no nos salimos de ahí. ¿Por qué? Porque fuera de la Biblia hay peligro, porque Satanás ha inventado muchísimas cosas fuera de la Biblia para engañar a todos aquellos que no se dejan guiar de la Biblia. Porque hay textos arreglados, cuando lo analizamos en frío nos damos cuenta que es un engaño. ¿Entiendes? Como vamos a ver con lo que él dice del domingo y lo que yo le voy a mostrar, lo que le vamos a mostrar a través de la santa palabra de Dios. Primer texto entonces, Hechos 13, 42 y 44. Si usted quiere saber, bueno, mira, por ejemplo, sigue diciendo, porque también ellos dicen, no, que quienes le dijeron a Pablo fueron los gentiles. No fueron los gentiles, sino los judíos y prosélitos. Pero cuando tú lees el capítulo completo te das cuenta que es mentira. Los gentiles estaban ahí, la ciudad entera era gentil. Si fueran, déjame decirte que si hubieran sido solamente los judíos y los prosélitos, los judíos no invitan a los gentiles, porque ellos no quieren que le tiren por el suelo su religión. Y Pablo estaba presentando a Cristo, y Cristo a su vez estaba tirando por el suelo las costumbres judías que no encajaban en el plan de salvación, o que ya se habían cumplido en el plan de salvación, en lo que tenía que hablarse acerca del plan de salvación. Entonces no es verdad que los judíos iban a aceptar una reunión con todo el pueblo, ¿entiendes? Al contrario, dice que cuando ellos estaban hablándole al pueblo y a todo el mundo, se pusieron celosos. Mira lo que sigue diciendo.
Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, esa muchedumbre era gentil, no eran judíos, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían agarrar a los gentiles y volverlos prosélitos. O sea, un prosélito era un judío que no era de nacimiento judío, de otra nación, de otra raza, pero que aceptaba el judaísmo y lo asimilaban dentro del judaísmo. Entonces no le convenía lo que Pablo estaba diciendo. Por consiguiente, sabemos que eran gentiles. Eran los gentiles que Pablo le estaba explicando a casi toda la ciudad, que era gentil. Ahora, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y mira cómo concluye aquí la idea, para que veas hasta dónde llegaron ellos, para que tú veas, hermano, hasta dónde fueron capaces de llegar. Dice el 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque recuérdate que ellos estaban hablando a toda la ciudad y era gentil, ya el público, la mayoría era gentil. Pero también estaban los judíos ahí, estaban aquellas personas que de alguna manera eran religiosos, eran dirigentes religiosos y estaban ahí con Pablo. Y ahora Pablo está diciendo, como los judíos, ustedes rechazan el mensaje que estamos dando, pues nos volvemos a los gentiles. Mira lo que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, estoy leyendo en el 13:47 de Hechos, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjate bien, hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios. Está bien claro todo. Los gentiles aceptaron el evangelio, pero aquí lo que yo quiero que tú veas, que todo eso pasó en 2 sábados. Y eso no es raro, porque en otra cita veremos luego que Pablo iba de sábado en sábado a predicar y entraba a la sinagoga judía, o a la sinagoga donde se reunían los judíos y griegos. Entonces, nada, aquí estamos viendo claramente la primera cita donde te menciona que el sábado los gentiles le piden a Pablo que le enseñe la palabra de Dios y se esperan hasta el próximo sábado. No se salen de ahí, no se va de que mañana domingo, no, el sábado que viene, porque el sábado es el día de adoración, es el día de reunirse para predicar, es el día en que se debe hablar de la palabra de Dios. Recuérdate que en Isaías 66 también dice que será de sábado en sábado y de mes en mes, que vendrán todos a adorar delante de mí, porque el sábado es el día de adoración. No hay ninguna sola cita que diga que el domingo es el día de adoración, pero sí lo dice del sábado. Te acabé de decir una ahora mismo en Isaías 66, los versículos, puedes leer los versículos del 18 en adelante y vas a encontrarte con esa primicia. Bien, entonces, hermano, seguimos aquí mirando. Ya vimos la primera cita, le di una cita, es que le va a leer 3 o 4, vamos a ver qué me dice el tiempo, si se puede, pero le di la primera cita ya. Vamos a la segunda cita para el hermano Toro, porque fíjate bien, esa hermana, me gustó la forma de ella, es por ahí como un robot y comenzó a tirarle su cita de una vez. Y son citas buenas las que ella da para cualquier persona que no quiera discutir, para cualquier persona que se quiera salvar, para cualquier persona que quiera detenerse a analizar. Son citas bien fáciles, porque son citas que te guían, hermano, sin mucha dificultad. Pero desgraciadamente hay gente así que hay que buscar la quinta pata a las cosas porque no se quieren salvar. El que no se quiere salvar va a luchar por no salvarse, porque el diablo es que lo va a guiar. Ahora, vamos a la segunda cita, en Hechos 16 de nuevo, estamos en Hechos 13 en la primera, Hechos 16 en la segunda. Y dice: zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un sábado, atención aquí, estuvieron allá unos días, y un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Cómo fue? Un sábado. Fíjate bien. Mucha gente ha arreglado este texto para decir que de que mencionó la palabra sábado, ya donde Pablo fue
es un lugar donde eran judíos. Pero el texto no menciona judíos por ninguna parte. No hay señal de judíos, sino gentiles. Mira lo que sigue diciendo. Y hablando a las mujeres que se habían reunido, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero fíjate que dice que la mujer era de Tiatira, era llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era gentil. Esta mujer era gentil y estaba reunida, y ahí no dice que había maestros de sinagoga o que había un dirigente que era judío. Nada de eso, hermano, era gentil y estaba a la orilla del río. Fíjate bien, quienes se reunían fuera de una sinagoga en ese tiempo eran los cristianos, porque no tenían tanta facilidad. Había a veces persecución, había problemas, había ciudades donde no les permitían reunirse, en otras partes les permitían reunirse, pero había sitios donde todavía había problemas. Y se pasaron todos esos años del primer siglo. En una parte ya a veces aceptaban, pero en otras no aceptaban. Y yo lo que quiero que tú veas y entiendas lo que te estoy diciendo. Esta hermana fue un día, Pablo sale un día sábado, sale un sábado fuera de la puerta de la ciudad, junto al río. ¿Por qué fuera de la puerta de la ciudad? Porque muchas veces en las ciudades no le permitían a los cristianos reunirse. Ahí no da esa explicación directamente, porque ahí lo que está tratando de decirte que Pablo ganó un alma más del mundo gentil cuando fue a esa reunión. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, Pablo andaba como estas avispas que andan por picar, ¿cómo te digo? Estas personas que andan trabajando. Pablo era una persona que trabajaba de toda la manera posible que se pueda explicar. Y fíjate que un día sábado sale fuera de la ciudad, va a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Este es otro punto importante, donde acostumbraba a hacerse la oración en sábado. Eso es lo que está diciendo. Va un sábado a un sitio donde acostumbraba a hacerse la oración, hermano, hermana. Está claro, el hermano quiere cita, ya le he dado 2 citas. ¿Qué hacía Lidia? Reunida con las otras mujeres ahí, estaban adorando a Dios un sábado. Por eso Pablo no fue un primer día de la semana, como tampoco allá los gentiles pidieron que fuera el domingo, el primer día de la semana. Repito, aquí estaban reunidas Lidia y las mujeres, no había un dirigente judío, y estaban reunidas un sábado en un lugar donde Pablo dijo: hoy es sábado, déjame ir, donde se reúnen para adorar, para orar y para cantar. Y cuando fue, encontró mujeres. Las mujeres eran gentiles y estaban sentadas, y Pablo simplemente, cuando le dieron la palabra, o cuando tomó la palabra, como tú quieras interpretarlo, comenzó a predicar acerca de Jesús, y Lidia y su familia creyeron. Eso es lo que está diciendo. Había muchas personas ahí, pero no había judíos. No te menciona judíos, no te menciona que había judíos, no te menciona que era domingo, no te menciona que era el primer día de la semana. Te está diciendo que los gentiles se reunían los sábados para adorar, porque dice que estaban reunidas y él fue a un sitio donde se hacía la oración. ¿Qué más tú quieres? ¿Quieres más de ahí? 2 citas potentes y contundentes que te dice que sí, que después de Cristo, después que Cristo se fue, los cristianos adoraban el sábado normal, porque es que eso nunca cambió. Eso nunca cambió, porque el sábado es el día de adoración. El sábado es el día que se adorará en el cielo. El sábado es el día que Dios puso desde la creación, y no es el sábado ritual. Vuelvo y repito, porque ahí es donde ellos tratan de confundir. Ahora, probablemente haya versiones de la Biblia, como la hay para la otra cita que leí, que ellos tratan de arreglar las cosas en algunas de las versiones para confundir. Pero este es Reina Valera, estos no son adventistas, estos son protestantes, y ellos están dando un testimonio directo, acerca de eso. En este caso eran gentiles que estaban reunidos ahí, porque algunos dicen no, era al lado del río, porque ellos usan, había que lavarse lavarse las manos muchas veces, había que estar lavando la copa, los sartenes, las cosas que se usaban para los ritos. Ahí no hay rito, ahí no hay ninguna cosa que tenga que ver con ritos ni nada de eso. Ahí simplemente se estaba adorando a Dios, y Pablo vino a hablar de Cristo Jesús, a explicarle el proceso por el que pasó Cristo Jesús, cómo se había prometido que Cristo iba a venir.
y cómo se cumplió la profecía y que Cristo estaba dándole salvación al que quisiera aceptar. Básicamente eso es lo que está diciendo ahí. Ahora te he dado dos citas. Ahora te voy a presentar otra cita que es bien contundente por lo que ha sido dado. Vamos a pasar a la tercera cita entonces. Ya vimos la primera cita que está en Hechos 13. En Hechos 13, versículo 42 en adelante. La segunda cita está en Hechos 16. La segunda cita que está en Hechos 16, versículo 11, 12, 13, 14, 15. Primera cita en Hechos 13, 42 en adelante. Segunda cita en Hechos 11, en Hechos 16, 11 hasta el 15. Ok, luego pasamos a la tercera cita que explica algo interesante. Nos encontramos en el capítulo 24 de Mateo. ¿Dónde nos encontramos? En el capítulo 24 de Mateo. Fíjate bien lo que te voy a explicar, porque el hermano dice que no hay cita en el Nuevo Testamento que habla de que el sábado iba a seguir siendo el día de adoración, el día del Señor, el día especial. Y nos encontramos en el libro de Mateo 24, 15. ¿Qué habla el libro de Mateo? El libro de Mateo te presenta el fin del tiempo. Es un capítulo escatológico porque te toca todos los acontecimientos que van a suceder antes de la venida de Cristo Jesús, incluyendo su venida. Y, o sea, todo lo que va a suceder antes de la venida de Jesús y también hasta su venida. Y más allá también, ¿por qué no? Y entonces, algo interesante es que Jesús está advirtiendo algo a los discípulos, y los discípulos que estaban ahí, aunque eran judíos, eran cristianos, aunque eran judíos de nacimiento, no eran judíos en religión, eran cristianos. No hay ningún protestante que se atreva a decir que los apóstoles, que los apóstoles que estaban ahí con Cristo eran judíos de religión, eran judíos de nacimiento, pero eran cristianos ya, porque pertenecían a la iglesia que Cristo estaba fundando. Ahora fíjate qué dato más interesante. Vamos a leer el capítulo 24, 20. Dice: rogad pues a Dios que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo está dando una profecía. Cristo está dando una profecía y está diciendo que cuando se vaya a cumplir esa profecía le rueguen a Dios. O sea, Cristo está dando una profecía acerca de su venida, de lo que va a pasar antes de él venir. Y está diciéndole a los discípulos cristianos que le rueguen a Dios que cuando venga la crisis final, que va a venir antes de que él venga, que no suceda en invierno, ni tampoco que arranque en sábado. Porque, bueno, en invierno es muy difícil correr ya. Si ustedes leen, por ejemplo, en el 15, dice si nosotros leemos en el 15, vamos a ver que Jesús está diciendo que cuando venga la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, los que estén en su casa, sea donde sea que estén, huyan. ¿A dónde? A los montes, a cualquier parte que no esté poblada, porque va a venir una gran tribulación, que en algún momento vamos a hablar de ese tema y vamos a explicarlo con la Biblia de paso por paso. Y entonces Cristo dice que cuando llegue el momento de la gran tribulación, que le rueguen a Dios que eso no sea en invierno, porque en invierno ustedes saben que es bien difícil. En Palestina especialmente hacía mucho frío en invierno y no se podía mover muy lejos. Nadie podía mover muy lejos. Pero fíjate que también dice que no sea en sábado. ¿Por qué que no sea en sábado? Muy sencillo, porque los sábados los verdaderos cristianos se reúnen para adoran en la iglesia. Y entonces lo que sucede es que cuando tú estás en adoración es más fácil rodear a todas las iglesias que tengan cristianos adorando para matarlo o para tomarlo preso o para perseguirlo. Recuerda que este mundo es de Satanás y va a haber un momento en que Satanás va a tener control sobre el mundo totalmente, que Dios le va a permitir. Y los cristianos se nos advierte para que sepamos cuándo eso va a venir, y cuando eso venga entonces debemos irnos a lugares donde se haga más difícil el acceso hacia nosotros. Recuérdate que en Mateo 24, en el versículo 14 de Mateo 24, el evangelio se culmina de predicar en el versículo 14, y luego en el 15 viene la abominación, el pecadote grande que va a cometer el mundo,
Y entonces de ahí en adelante viene una crisis grande en la que Dios va a permitir que Satanás controle el mundo y los hijos de Dios van a estar protegidos, pero deben obedecer huyendo hacia donde Dios los manda que huyan. Así es que eso es lo que pasa. Cristo está dando una profecía con el sábado para su venida. Entonces el hermano dice que los cristianos no guardaban el sábado, pero aquí está Cristo no diciendo, no hablando del domingo, no está hablando del domingo de ninguna manera. Los cristianos sí tratan de decir que los que no son sinceros tratan de justificar y decir que eso tiene que ver con los sábados rituales. Sin embargo, eso no es así, de ninguna manera eso es así. Ahora bien, fíjate que si tú lees el texto, lo puedes leer Mateo 24, lo puedes leer desde el 15 en adelante hasta el 22, 21 y 22, que acuérdate, porque el 21 dice, porque será tan terrible la tribulación, entonces como no la hubo semejante del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que dice en Daniel. En Daniel te habla de esa gran tribulación también. En el libro de Daniel, por ejemplo, te dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, el sábado al que se está refiriendo Cristo en Mateo 24 es un sábado que está cerca del acontecimiento que estamos viendo ahí, en esa cita que acabé de leer, que es la venida de Cristo. Pero fíjate que ese sábado está relacionado, número 1, con la resurrección de los muertos, porque dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en los libros. Y ahí es que donde viene la parte que dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Por consiguiente, el sábado se va a estar guardando hasta justamente, sin ninguna dificultad, hasta la venida de Cristo. Los cristianos verdaderos van a guardar el sábado. No va a haber problema, porque es que el sábado es el día que el Creador dijo. Esta semana en que tú estás, en el mundo entero, todo el mundo tiene la semana. Tiene 7 días. Primer día o domingo, segundo día o lunes, tercer día o martes, cuarto día o miércoles, quinto día o jueves, sexto día o viernes, séptimo día o sábado. Ok, 7 días. Dios creó una semana que nadie la ha podido cambiar. ¿Te has preguntado alguna vez quién creó la semana? ¿Por qué no hay semana de 6 días? ¿Por qué no hay de 8 días? ¿Por qué todo el mundo tiene la misma semana? Porque fue Dios que la creó. Aunque hay fenómenos que determinan el tiempo. Por ejemplo, para que haya un año tenemos que el planeta gira alrededor de la Tierra, se traslada a la Tierra alrededor del Sol y se coge un año. ¿Por qué existe el mes? Porque la luna le da una vuelta a la Tierra y pasan 28 a 30 días. ¿Por qué existe el día? Porque la Tierra gira sobre su eje y dura 24 horas. ¿Por qué existe la semana? Porque Dios la creó. No hay ningún fenómeno que muestre que tiene que haber una semana, pero Dios la creó en la creación, y Dios la creó porque Él hizo 6 días para que los seres humanos lo aprovechen para ello, y creó otro día más, el séptimo día, para Él como creador. Por esa razón, el verdadero cristiano se va a guiar de Génesis capítulo 2 del 1 al 3 siempre se va a guiar de ahí, no va a salir de ahí, va a pelear contra su conciencia si le quieren decir otra cosa, contra su conciencia si le quieren decir otra cosa, contra alguien que le quiera, siempre va a defender la verdad, va a luchar por la verdad. No va a hacer tal cosa como que el domingo es el día, cuando no hay prueba en la Biblia de que hubo un cambio y que se dijo, ya desde hoy el sábado no hay que guardarlo más, desde hoy sepa todo el mundo que es el domingo el día del Señor. Eso no existe en la Biblia, eso no existe. Y mira que tanto los católicos como protestantes que creen eso, desearían encontrar un versículo milagroso para ellos poder presentarse como que tiene razón. Pero eso no se va a poder, porque si tú observas, este hermano, lo que él va a presentar, que yo te voy a presentar, son cosas tontas que cualquiera analizándola se da cuenta que está equivocado. Así es que, hermano y amigo que me estás escuchando, te he leído 3 citas. Una cita en la que Jesús dice que el sábado todavía se va a guardar antes de que Él venga en la gran tribulación, antes de ahí mismo pegado en la gran tribulación. Una cita en la que te dice que Pablo fue a un lugar a adorar en sábado con unas mujeres que eran gentiles. Una cita donde te dice que a Pablo lo invitaron los gentiles que venga el próximo sábado. Ellos mismos le dijeron, ven el próximo sábado para que nos explique mejor lo que tú explicaste. Y dice que el próximo sábado vino toda la ciudad casi mente. Ahí estaba, la mayoría eran gentiles y 2 o 3
judíos y prosélitos. Así es que voy a la última ya, porque este video no es tan largo, pero es conciso, preciso y macizo para que tú lo aproveches totalmente. Te dije que te iba a leer 3 o 4, vamos a darte 4, vamos a darte otra cita más para aquellos que son sinceros y que les interesa, ¿verdad?, investigar todas las cosas. Por ejemplo, te tengo la cita de Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Está hablando Juan, probablemente en el año 90 y pico, 90 y algo de la era cristiana, ya acabándose la era, para pasar al segundo siglo, donde iba a comenzar a venir los engaños de Satanás. Y mira lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Contra viento y marea, contra todos los protestantes y católicos dicen que eso era domingo. Y buscan texto y requete texto, y que de los padres de la iglesia, y que de fulanito, y de perencejo, y de sotaneo, y del papa, y de los pastores, y de todo el mundo. Buscan texto y citas tratando de demostrar que el día del Señor era domingo. Pues déjame decirte algo. En la Biblia no aparece ningún texto que diga que el día del Señor era el domingo. Eso es falso de toda falsedad. Al contrario, hay textos que te ayudan a establecer cuál era el día del Señor, si el sábado o el domingo. Por ejemplo, si vamos al libro de Marcos 2.28, dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Si te dice que, pon tu cabeza a pensar, si te dice que el sábado, que Jesús fue en el día del Señor, y te dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿qué te está diciendo? Si Cristo es Señor del sábado, el texto te está diciendo que el sábado es el día del Señor. Eso es algo que tú no necesitas de ser demasiado matemático, ni demasiado gramático, demasiado matemático, demasiado de nada. Si te dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, y te dice que Cristo es Señor del sábado, Cristo es Señor del sábado, quiere decir que el sábado es día del Señor. Repito entonces, repito. Ok, si Juan dice que él fue en el Espíritu en el día del Señor, lo primero que tú tienes que analizar y pensar y buscar en la historia bíblica, a ver si aparece un día que sea del Señor. No decir que es el domingo, que es el primer día de la semana, porque eso es mentira. No hay base bíblica. Si tú te sales del primer siglo y te vas al tercer siglo, quizá al segundo siglo, al final del segundo siglo, todavía habían personas ya que abiertamente odiaban a los judíos, o rechazaban a los judíos, y que ya comenzaron a poner otro día. Pero básicamente eso coge su fuerte desde el siglo 4 en adelante, el 3 podríamos decir también, y finales del 2 probablemente. Quizá ya habían los famosos padres de la iglesia, lo que la iglesia católica pone como que fueron supuestamente los cristianos que siguieron a los apóstoles, y ellos ya tenían sus costumbres romanas. Pero bíblicamente hablando, los verdaderos cristianos siempre guardaron el sábado, siempre. Nunca hubo un momento en que ellos cambiaron. Y si Juan te dice a finales del primer siglo que él fue en el Espíritu en el día del Señor, tú tienes obligatoriamente que revisar en la palabra de Dios para ver dónde aparece, si aparece algún sitio donde dice que Cristo era Señor de un día. Si es día del Señor especialmente, entonces tiene que aparecer que Él es Señor de un día, y eso aparece en Marcos 2.28, dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Entonces, hermano, claramente tiene que ser una persona muy tonta para dejarse engañar. La palabra de Dios enseña que Cristo es el Señor del sábado, y que el sábado es el día del Señor. Eso está claro, ahí no hay que discutir ni pelear ni nada de eso. Así es que por hoy ha sido la explicación, por este momento ha sido la explicación de que hemos dado. Vamos luego a seguir con la parte del primer día de la semana. Vamos a analizar eso bien, y te voy a confirmar con la palabra de Dios que el hermano Luis Toro está malinterpretando
la Biblia y que está llamándole primer día al segundo día en algunos casos. Pero está bien. Hasta aquí llegamos, le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de haber estudiado su palabra, de haber presentado estos temas tan interesantes. Esperamos que puedan los cristianos sinceros analizarlo y que puedan ya dejar de estar perdiendo el tiempo adorando en un día que no es bíblico. Domingo no es un día de adoración, y que puedan olvidarse de que el sábado es judío. Eso es falso. Los judíos tenían el sábado, pero no era de ellos. Ellos simplemente, como era la iglesia que representaba a Dios en el tiempo que ellos existieron como iglesia, tenían el sábado. Pero los verdaderos cristianos guardan el sábado, tienen el sábado como día especial de adoración, porque ese fue el día que Dios mandó. Esa es la razón. Dios mandó. Cuando tú dices que fue abolido, tú estás diciendo que el que lo abolió tiene más poder que Dios. Cristo nunca abolió el sábado, ni Dios tampoco, ni los apóstoles tampoco. Así es que una bendición especial para todos, y sepamos que Dios ama a todos aquellos que desean serle fiel. Así que una bendición especial en el nombre de Cristo Jesús para todos aquellos que de alguna manera quieren unirse al pueblo de Dios, que guarda su santo sábado y que desea comenzar a caminar ya con Cristo de la manera que Él estableció desde la fundación del mundo, adorándole como el Creador, adorándole como su Salvador. Así es que bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Bendiciones de lo alto, y será hasta la próxima parte del video en la que vamos a hablar del primer día de la semana. Bendiciones.